Naisan, El sol de medianoche. Dirige Grian Kutanda. La gran tragedia que parece estar viviendo el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, es la de aquel que está viviendo una paradoja, la de aquel que quiso pasar a la historia como un nuevo zar, como aquel que construyó un imperio y sin embargo está destruyendo su país. Y es que la guerra de Ucrania está suponiendo no solo puede que la tumba de Vladimir Putin, sino que podría estar suponiendo también la tumba de lo que fue la Unión Soviética y que luego se convirtió en la Federación Rusa, la tumba de ese inmenso país que ocupa todo el norte de Asia y parte de Europa. Y es que la guerra de Ucrania está siendo una carnicería de soldados rusos, sobre todo en los meses que llevamos de este año. El incremento de bajas en el ejército ruso está siendo realmente abrumador. Todo ello debido a la innovación tecnológica que a lo largo de estos años ha puesto en marcha Ucrania y que les ha llevado a desarrollar drones y robots hasta un extremo tecnológico que Rusia no ha podido llegar, no solo Rusia, de hecho ni siquiera Estados Unidos. Es muy posible que en este momento Ucrania tenga tecnológicamente sea el país más avanzado tecnológicamente, militarmente, en el tema de drones y de robótica, y esto está suponiendo una carnicería para el ejército ruso. Y sin embargo, Vladimir Putin ni se plantea terminar con esta guerra. De hecho, en las negociaciones de paz en las que tenía de su parte a Estados Unidos, tenía de su parte a Donald Trump, ha estado siempre con exigencias de máximos. Nunca ha intentado llegar realmente a un acuerdo. Ha ido siempre con exigencias de máximos. Cuando estaba perdiendo tropas, cuando estaba perdiendo ciudadanos rusos masivamente en la guerra de Ucrania. Según el periódico británico The Sun, en estos momentos están habiendo en torno a 400 muertos diarios entre las tropas rusas y según los datos que tenemos de diversas fuentes, el mes de marzo, el mes pasado, fue el que más bajas hubo en el ejército ruso, llegando a los 35.000 soldados. Bajas quiere decir muertos más aquellos heridos que no pueden volver al combate y que por lo tanto muchos de ellos van a ser personas discapacitadas que van a tener que recibir ayuda estatal. Rusia en este momento, según los cálculos de diversas fuentes de solvencia, tendría ya en torno a 1.300.000 bajas. Imaginad lo que esto supone. Como digo, en torno a la mitad serían muertos, o casi la mitad serían muertos, pero el resto serían personas discapacitadas, muchas de ellas personas que no van a poder trabajar y que sin embargo van a ser una carga para el país, con una economía que se ha venido abajo en estos 4 años de guerra en Ucrania. Como veis, la situación es realmente caótica para Rusia, se está convirtiendo en algo realmente caótico y todo esto debido a una serie de circunstancias, no solo a los grandes avances tecnológicos que ha realizado Ucrania. Ucrania ha estado intentando, sabiendo que tienen menos población y por lo tanto menos capacidad de ejército, sabiendo que el ejército ruso era muy superior en número de soldados, Ucrania ha estado intentando salvar vidas de sus propios soldados y es lo que les ha llevado a desarrollar una tecnología increíble en el tema de drones y de robots terrestres.
Pero hay otras causas para esta matanza y esta carnicería de tropas rusas. Una de ellas es la propia cultura militar que viene de los tiempos de la Unión Soviética, posiblemente viene de los tiempos de los zares, una cultura militar en la que han basado toda su fuerza en las oleadas de carne, que es como se suele llamar en términos militares, a imponerse por número de soldados, aunque eso suponga la muerte de miles de ellos. Esto es la cultura militar del ejército ruso, antes fue del ejército soviético, y es lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Superaron a Alemania enviando oleadas de carne, enviando oleadas de soldados que iban muriendo conforme llegaban, pero claro, llegaba un momento que era una oleada tras otra hasta que los alemanes se veían superados. Bien, pues esta es la misma estrategia que han estado utilizando durante la guerra de Ucrania. El problema es que ahora Ucrania tomó una decisión que la tecnología le permitía tomar, que era intentar ahorrar vidas de sus propios soldados desarrollando una tecnología de drones y de robots. Y lo que nos estamos encontrando en este momento es que Rusia está perdiendo más gente día a día de la que pueden reclutar día a día en Rusia. Por otro de los motivos por los que esto está siendo un desastre es por la corrupción endémica y estructural del ejército ruso. Desde el principio de la guerra se supo ya que los mandos rusos se quedaban con buena parte del dinero que les llegaba para comprar a lo mejor chalecos antibalas y que estaban proporcionando chalecos antibalas que eran poco menos que de broma y que los soldados no estaban bien protegidos, no solo en este tema, sino también bien protegidos contra el frío. Los mandos se han estado quedando con el dinero, es una corrupción que está ahí posiblemente también desde el tiempo de los zares, que forma parte estructural del ejército ruso en estos momentos. Y por último también ya, digamos también, muchos mandos, no ya los grandes mandos, los que reciben el dinero, digamos, sino también incluso los comandantes de unidades, están también haciendo, esa corrupción llega también a ellos y están haciendo el negocio. Dado que el ejército ruso está siendo financiado porque, digamos, están pagando a los soldados para que vayan al frente, están pagando sueldos muy elevados para conseguir tropas que vayan al frente. Lo que están haciendo muchos de estos comandantes de unidades es chantaje a sus propios soldados. Mira, si no quieres que te envíe a la muerte, porque en definitiva es enviarlos a la muerte en estas oleadas de carne. Si no quieres que te envíe a la muerte, pues me tienes que dar tu sueldo o parte de tu sueldo. Esto está ocurriendo en el ejército ruso en estos momentos. Y por último, otro de los motivos por los que esto está siendo un desastre es por los informes falsos que los propios comandantes y los propios mandos militares están mandando a Moscú, al Kremlin, con el fin de no caer en desgracia delante de Putin. Van diciendo, no, hemos conquistado esto, hemos conquistado lo otro, y están mintiendo en muchas ocasiones, no están consiguiendo los avances que dicen, y eso está provocando desajustes también a la hora de tomar decisiones en el frente. Todo esto se está uniendo para que esta guerra esté siendo un desastre para Rusia. Pero el problema está principalmente en Putin, porque es él el que se niega a dar por terminada esta guerra, es él el que está poniendo obstáculos y no quiere negociar verdaderamente, está exigiendo que Ucrania le ceda el Donbass sin tenerlo, sin combatirlo. Está exigiendo cosas que, claro, indudablemente Ucrania se cierra en banda y tampoco va a ceder en esto. Y Putin sigue insistiendo en enviar oleadas de carne. Sigue insistiendo en enviar a la muerte a miles y miles de soldados todos los meses. Y es que Putin ha querido pasar a la historia pasando por encima de la vida de cientos de miles de sus conciudadanos. Y esto es lo triste y esta es la desgracia.
Y todo esto porque Putin intentó hacer realidad lo que su ideólogo, Alexander Dugin, un politólogo que con ideas imperialistas de Rusia, un politólogo admirador de la Alemania nazi, con ideología también nazi. Alexander Dugin estaba proponiendo la creación, estaba diciendo que, bueno, que el destino de Rusia era convertirse en un imperio euroasiático, un imperio que fuera desde las Islas Británicas, incluidas, hasta el Océano Pacífico. Esto es lo que Alexander Dugin estaba soñando que Rusia podría ser, y esto es lo que compró Vladimir Putin ya en 1997, cuando todo esto lo estuvo planteando Alexander Dugin. Todo esto lo explica muy bien un periodista de investigación argentino que se llama Nacho Montes de Oca. Lo explica muy bien en un artículo que escribió y del cual os dejo enlace en los créditos de este vídeo, de este programa. En última instancia, en Rusia hay en este momento una crisis económica sin precedentes, y si la población no se ha levantado ya contra Putin es porque Putin es KGB. Putin ahora se llama FSB. Bueno, pues el FSB tiene controlado el país de arriba abajo, y el FSB de guerras no sabe demasiado, pero de controlar a la población sabe mucho. Y esto es lo que impide que la población se haya rebelado ya contra el dictador ruso. Pero es que además la cosa ha empeorado todavía más desde el momento en que, bueno, parecía que la guerra en Oriente Medio iba a ser favorable para Putin porque iba a aumentar el precio del petróleo y que por lo tanto podría financiar de nuevo su ejército. Pero Ucrania con sus drones se ha encargado de arruinar este sueño que podría haber tenido Putin con la guerra en Oriente Medio, dado que Ucrania ha destrozado toda la terminal de carga petrolífera de Rusia en el mar Báltico, concretamente en San Petersburgo, la terminal de Ust-Luga, la han destrozado con sus drones, y también el puerto de Novorossiysk en el Mar Negro, las dos grandes terminales desde las cuales Putin estaba lanzando su flota en la sombra para vender petróleo de forma, digamos, ilegal en medio mundo. Se ha cargado las dos grandes terminales de exportación de petróleo, con lo cual ni siquiera el aumento de los precios del petróleo le va a servir a Putin para reflotar su economía. En última instancia, podríamos decir, como decía Dan Millman en un libro muy célebre en los años 80-90, El guerrero pacífico, decía: el universo es paradoja, humor y cambio. El humor es para intentar superar las paradojas de la vida. Y es que aquí la paradoja, una paradoja trágica, es la que ha perseguido a Vladimir Putin durante esta guerra. La de intentar crear un imperio y conseguir nada más que todo lo contrario, destruir su propio país. Y es la paradoja, y también le está pasando a Donald Trump, Make America Great Again, hagamos América grande de nuevo, y la está destrozando, está cargándose el país. Es la paradoja que tiene el universo y es la paradoja que acosa a los psicópatas. Aquellas personas que no conocen la empatía, que les dan igual el resto de las personas, que les importa nada el sufrimiento ajeno y que en última instancia intentan pasar a la historia desde su narcisismo atroz, tóxico y maligno. Ya ocurrió con Adolf Hitler, ha ocurrido con muchos de estos psicópatas que han gobernado países y que han sido los causantes de la muerte de millones de personas, y está ocurriendo ahora, tanto con Netanyahu como con Putin, como con Trump. No podemos hacer otra cosa nada más que esperar la caída de Vladimir Putin, con la esperanza de que el pueblo ruso pueda recomponerse, aunque nos da la sensación
y lo venimos anunciando en nuestras redes sociales desde hace muchos años, nos da la sensación de que esto va a abocar a una desintegración de la Federación Rusa. Quizá de ahí surja una nueva Rusia que sea una esperanza para el mundo. Esperemos que así sea. Lo deseamos de todo corazón por el pueblo ruso. Continuamos con Midnight Sun, el sol de medianoche. ¿Se puede justificar la violencia o la guerra desde un punto de vista religioso? ¿Qué dicen en realidad las grandes religiones al respecto? A estas preguntas responde Grian Kutanda en su libro La Rosa de la Paz, un ensayo sobre el absurdo de la violencia y la guerra desde las principales enseñanzas espirituales del mundo, salpicado con cuentos y prosa poética al más puro estilo de Grian. Libro asociado al Fórum de las Culturas de Barcelona, con prólogo de Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO. La Rosa de la Paz, el mensaje de los místicos de toda la humanidad frente a la violencia y la guerra. Adquiérelo con la dedicatoria del autor en la tienda de Midnight Sun, el sol de medianoche. Midnight Sun, el sol de medianoche.